La vida comunitaria puede originar disputas, tensiones, malos entendidos, disgustos, y todo esto es especialmente cierto en una comunidad como la iglesia, donde personas de diferentes orígenes, de diferentes estratos sociales, de diferentes culturas, tienen que trabajar juntas por un solo propósito. Esta semana estudiaremos en Josué 22 un desafío que surgió de un gran malentendido de ahí entre el pueblo. Al principio del libro de Josué, él ordenó que las tribus del este que cruzaran el Jordán y participaran en la conquista junto con las tribus del oeste del Jordán. Ahora que ya había terminado la tarea y ya se había cumplido todo, ellos eran libres de regresar a su territorio. Sin embargo, en su camino de retorno, al llegar a los límites del Jordán, construyeron un altar que despertó preocupación entre las tribus del este. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Una vez más, el saludo de parte de su amigo y su hermano Gerson Anaya. Siempre agradeciendo al Señor porque Él es el que nos permite llegar hasta esta plataforma y poder grabar y poder estudiar todos juntos. Bueno, como cada semana, la recomendación es su Biblia, su libro de estudio y también algo con que tomar nota. Y por supuesto que me acompañen reverentemente a poder orar y así estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Señor, queremos dar gracias, primeramente por la vida que nos presta y poner el deseo de estudiar sus palabras. Es por eso que venimos ante su presencia, para pedir que sea el Espíritu el que nos revele las enseñanzas que usted tiene para nosotros en este estudio. Sea con cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están viendo este estudio a través de esta plataforma. Nos quedamos bajo su dirección. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, mis amigos, hermanos, Morando en la Tierra es el título de esta semana. Y como ya lo vimos en la introducción, la tarea de guerra ha terminado. Hay unas tribus que tienen que regresar y cruzar el Jordán, pero en esa travesía ellos van y construyen un altar. Y esto trae una preocupación a las otras tribus. Y vamos a ver unas preguntas, ¿verdad?, acerca de cómo y por qué es peligroso hacer conclusiones apresuradas acerca del comportamiento de los demás. Pero también podemos ver cómo podemos fomentar la unidad en la iglesia y por qué es importante tener presente el alcance más amplio de nuestra vocación y no dejarnos distraer por ella. Así que estudiaremos y veremos cada una de estas preguntas en esta semana. Antes de comenzar y antes de pasar al día domingo, les voy a suplicar que abran su Biblia en Proverbios 15:1. Ahí viene el versículo para memorizar. Y el versículo para memorizar dice de la siguiente manera: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Hoy sí, día domingo, como título para ese día, compromiso. Compromiso. Y vamos a ver qué nos dicen los siguientes versículos acerca del compromiso de los rubenitas, de los gaditas y la media tribu de Manasés. Josué 22, 1 al 8 será la lectura que vamos a abordar, así que búscala en su Biblia. Y dice de la siguiente manera, Josué 22, versículo 1 hasta el 8.
Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. Hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento del Señor vuestro Dios. Y ahora el Señor vuestro Dios ha dado descanso a vuestros hermanos, como Él les había dicho. Volved pues e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión, que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán. Solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y Josué los bendijo y los despidió y se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés una posesión en Basán, pero a la otra media tribu Josué dio una posesión entre sus hermanos hacia el occidente, al otro lado del Jordán. Y cuando Josué los mandó a sus tiendas, dice el versículo 8 que los bendijo y les dijo: volver a vuestras tiendas con grandes riquezas. Lleven todo su ganado, su plata, bronce, hierro y con muchos vestidos repartid con vuestros hermanos el botín de nuestros enemigos. Aquí miramos que Josué afirma que las tribus del otro lado del Jordán ya habían cumplido completamente con la misión, con las obligaciones establecidas por Moisés y por él mismo, por Josué, lo que había significado una importante dedicación, un gran sacrificio que hicieron estas tribus en favor de la causa común de Israel. Porque era un mandato de Dios que fueran todos a luchar, y entonces ellos obedecieron a Dios y lucharon junto con sus hermanos durante todo ese tiempo, lo que en realidad significa aquí más o menos, o lo que duró unos 6 o 7 años más o menos. Mientras sus esposas, sus hijos, permanecieron en el este del Jordán, pero con todo y eso, ellos decidieron luchar, decidieron estar junto a sus hermanos, afrontando la amenaza de las heridas e incluso de la muerte en la guerra. Es por eso que los versículos que leímos subrayan directamente la importancia de la unidad de la nación y de la tierra, pero también preparan el camino para la historia posterior, que en última instancia se refiere a la unidad. Y la pregunta cuestión aquí que sale en la lección dice: ¿permanecerían las tribus israelitas unidas a pesar de la frontera natural que el Jordán representaba entre ellas? O sea, ¿permitirían que la geografía definiera su identidad nacional? ¿O dejarían que su culto común fuera al único Dios y que eso los iba a preservar como nación elegida, como nación unida, fuerte, bajo una conducción teocrática, o sea, bajo un solo Dios, bajo solo el Dios verdadero? Y Josué expuso la única manera en que esta fidelidad había sido posible. No sirvieron a sus compatriotas israelitas al ir con ellos a pelear por todo este tiempo. No lo estaban haciendo exclusivamente para ellos, sino que lo estaban haciendo al propio Dios, porque fue Dios el que encargó la misión. Entonces miramos este mismo principio, también lo vemos y podemos encontrar en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo exhorta a todos los cristianos a prestar su servicio como si trabajaran para Dios y no solo para los seres humanos. En Efesios 6:7 les dice: servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Primera de Tesalonicenses 2:4: sino que así como hemos sido probados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no agradando a los hombres,
sino a Dios que examina nuestros corazones. O sea, si miramos todo esto, y ahora en nuestro tiempo, la misión que Dios nos ha encargado, la misión que Dios nos da para nosotros de predicar el Evangelio, de dar la última advertencia al mundo acerca de ser obediente a Dios únicamente, tenemos que entender que esta es una vocación elevada y que es un privilegio trabajar para el Creador del universo. Y yo sé que a veces enfrentamos desafíos y enfrentamos dificultades que tal vez nos pueden desanimar e incluso que nos pueden tentar en abandonar la lucha, en irnos. Sin embargo, podemos invocar el poder del Señor, porque Él es el que ha prometido estar con nosotros y es Él el que nos capacita para hacer todo lo que Él nos pide, y eso es lo maravilloso. Dios no nos va a pedir nada que no podamos hacer. ¿Por qué? Porque Él es el mismo que pide es el mismo que capacita. Y si nosotros mantenemos nuestra vocación, podemos estar motivados para seguir adelante a pesar de los desafíos que vayan a venir, a pesar de los desalientos que forman parte de nuestra existencia caída en este mundo. Josué 22, 5 y 6 dice que Josué apeló a las tribus que regresaban de su territorio para que permanecieran fieles al Señor, y después las bendijo. O sea, ¿cómo cambiarían nuestras relaciones en la iglesia si permanecemos fieles todos a la misión? Y si oramos los unos por los otros. Día lunes. Acusaciones. Y esto es algo terrible, hermanos. Porque las acusaciones a veces vienen no respaldadas con pruebas, sino que muchas veces las acusaciones que se dan son únicamente por que alguien mencionó, que alguien dijo, y se convierte en una acusación real sin seguir los pasos correspondientes. En Josué 22, del 9 al 20, allí la historia de las tribus que regresan, que es lo que acabamos de comentar, y vamos a ver qué acusaciones hicieron las tribus del Jordán Occidental contra las del Jordán Oriental. Pero veamos hasta qué punto tenían fundamento estas acusaciones. Dice el versículo 9: y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés volvieron y se separaron de los hijos de Israel en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Y cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Y los hijos de Israel oyeron decir: he aquí, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar al límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los hijos de Israel. Al oír esto, los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo para subir y pelear contra ellos. Entonces los hijos de Israel enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad, a Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, y con él fueron 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de la tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y vinieron a los hijos de Israel, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galad, y les hablaron diciendo: así dice toda la congregación del Señor: ¿qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel? ¿Apartados sois de seguir al Señor, identificados con un altar y rebelándoos
hoy contra el Señor? ¿No es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor? Para que también vosotros apartéis, os apartéis hoy de seguir al Señor. Y sucederá que si hoy os rebeláis contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. Mas si la tierra de vuestra posesión es inmunda, entonces pasad a la tierra de la posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor, y tomad posesión entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor, no se rebelen contra nosotros, edificando altares aparte del altar del Señor nuestro Dios. ¿No fue infiel Acán, hijo de Será, en cuanto a anatema? Y vino a la ira sobre toda la congregación de Israel. Y aquel hombre no menospreció solo su iniquidad. O sea, miramos aquí lo que está sucediendo. Llega a oídos, ¿verdad?, de las tribus que se habían quedado, de que estas tribus que regresaban hacen un altar. Y estas tribus, hasta cierto punto miramos de que ellos tienen temor de Jehová, porque vieron lo que había pasado. Mencionan cuando sucedió lo de Acán, que Acán trajo tesoros que no le correspondían traerlos al campamento, y a causa de eso muchos soldados israelitas murieron en la guerra. Después, lo que acaba de pasar, ¿verdad?, ahí con la experiencia de Fineas, en donde miles de personas murieron a causa de que el pueblo se había mezclado, ¿verdad?, con las mujeres perversas de aquella región, y que la única manera de detener esa mortandad fue cuando el mismo Fineas atravesó a Cosbi y también a Zimri, que estaban teniendo relaciones adentro ya del campamento. Es por eso que aquí, a diferencia del versículo 1, en el que las tribus del lado del oriental son denominadas de la manera habitual, o sea, rubenitas, gaditas, por su nombre, aquí se va a utilizar una expresión bien diferente. Porque aquí dice los hijos de Rubén, los hijos de Gad, la media tribu de Manasés. O sea, esto es un contraste con los otros israelitas, porque las tribus no se identificaban por los hijos de no, todos eran los hijos de Dios, y se identificaban como una tribu completa bajo el dominio de Dios. Entonces aquí miramos que se representa una entidad bien diferente. Y en la narración se usa la expresión toda la congregación de Israel. Pero aquí se refiere solo a las 9 tribus y a la media del Jordán occidental, lo que subraya la ruptura que se produjo entre los dos grupos. Y la cuestión que sale aquí es en relato si las tribus de la oriental podían ser considerados israelitas también. Uno espera que una conclusión, ¿verdad?, apacible de la historia, pero la tensión estaba fuerte, estaba difícil, porque es que el problema aquí, cuando nosotros podemos leer todo el pasaje y todo y mirar el contexto, fue una falta de comunicación, pero también miramos el lado de las 9.5 tribus, que ellos sabían que si estas otras tribus estaban haciendo algo malo, ¿verdad?, si ese hubiera sido el caso, el castigo no iba a ser nada más para esas tribus, el castigo iba a ser para todo el pueblo de Israel, como había sido en el pasado, ¿verdad?, porque las consecuencias no las sufrió solo Acán, ni solo aquellos hombres que se habían acostado con las mujeres perversas de los pueblos ahí vecinos, sino que el juicio cayó sobre todo Israel.
Pero aquí el texto no ofrece ninguna razón, ¿verdad? Inicial de por qué o qué función iba a tener este altar. Entonces, cuando hay algo que no se tiene información, que de repente aparece y no saben los motivos, no se sabe el por qué, podemos ver claramente que una falta de comunicación entre los líderes de estas tribus. Porque si ellos tenían la intención de construir un altar en memoria al Señor, hubieran comentado, hubieran traído porque acuérdense que todo esto afectaba a todos, no los iba a afectar nada más a ellos. Justo cuando Josué los reúne y les dice que ya han cumplido la misión y que tienen que regresar, ese era el momento indicado que hubieran dicho: mira, Josué, queremos hacer esto y esto. Y se hubiera comunicado. Y eso es el problema principal hoy día en las congregaciones. Que muchas veces se toman decisiones y la congregación no sabe. Y entonces la mente empieza a hacer ideas en por qué aquí y allá. Y es por eso que el liderazgo tiene que tener una comunicación entre sí y una comunicación con el pueblo. Porque si no, se presta para malos entendidos e incluso para acusaciones injustas. Porque en el anterior, cuando habían cruzado el río, ¿se recuerdan? Que antes de cruzar el río, se da instrucciones de construir, ¿verdad? Cuando la primera vez se sirven de ellos de pasar el Jordán, cuando pasaron los sacerdotes con el arca y pasaron en seco, allí se dio la oportunidad de que construyeran un altar también, pero era mandado por Dios a través de Josué. Y cuando regresaron, aquí miramos que la primera vez, ¿verdad? El primer altar que se hizo era un monumento conmemorativo. ¿Por qué? Porque había venido de parte de Dios a través de Josué que se hiciera. Pero esta segunda vez en el no hay información y de repente lo hacen, y la pregunta que inevitablemente viene a la mente es: o sea, ¿qué significa este altar? ¿Qué significan estas piedras? En Josué 4, que es cuando atravesaron el pueblo la primera vez el Jordán, y lo atravesaron milagrosamente, en Josué 4, el 4 al 7 y el versículo 22, mire lo que dice: llamó pues Josué a los 12 hombres que había señalado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y Josué les dijo: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Y sea esto una señal entre vosotros, y más tarde cuando vuestros hijos pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les diréis: en que las aguas del Jordán quedaron cortas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron quietas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Este fue un altar construido como un recordatorio. Y esto era un monumento, ¿verdad? Conmemorativo. Y por eso cuando se hace este otro altar, las preguntas que se hacen es: bueno, este altar es para... van a hacer sacrificios allí, porque no era permitido hacer sacrificios en otro lugar. O este altar es nada más un monumento conmemorativo. Y estaban estas otras tribus empezando, porque salía la pregunta entre ellos: bueno, ya estos regresaron y ya están cayendo en apostasía. Esas son las preguntas que salieron. Pero hay textos en el Nuevo Testamento, aquí cuando se refieren a Jesús y a Pablo en los siguientes y que vamos a leer, que nos exhortan a no juzgar, pero tampoco pongamos atención, leámoslo en su contexto. Miren lo que va a decir. Por ejemplo,
Lucas 6:37. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Este es un contexto diferente. Porque aquí se está hablando de un juicio con una condena, o sea, sin perdón. Pero veamos lo que dice ahora Juan 7:24. Mire lo que dice ahora Juan 7:24. Por eso es que es bueno leer en su contexto. Juan 7:24 dice: no juzguéis por la apariencia, oiga bien, sino juzgad con juicio justo. O sea, aquí ya vamos viendo que va dando la forma de que no hay que apresurarse, como decía Proverbios. No hay que apresurarse. Sino, hay que tener hacer toda la investigación, todos los elementos. 1 Corintios 4:5 dice: por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Esta lectura está hablando, pero en un contexto del tiempo del fin, cuando el Señor Jesús regrese, y entonces todo será revelado. Ahora, tendemos nosotros a hacer fácilmente conclusiones erróneas acerca de los motivos de otras personas. Pero en el contexto comunitario de la iglesia, es por eso que es súper importante la comunicación. No hacer un cambio únicamente porque a mí me gusta, sino comunicarlo, especialmente entre el liderazgo, y después comunicarle a la membresía. Acusaciones, claro, estamos propuestos a las acusaciones, pero también podemos ser perseguidos por el pasado. O sea, por las experiencias antiguas, uno tiende a actuar diferente. Y justamente hemos estudiado la semana pasada, ¿verdad? Que las cosas que sucedieron en el pasado han quedado como ejemplo para nosotros que vamos a vivir en los últimos días. Eso dice la Escritura. Y la pregunta de entrada es: ¿por qué los israelitas eligieron a Fineas como jefe de la delegación enviada a las tribus que habían entrado en este malentendido? Si nosotros leemos el número 25 dice que mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal Peor. Y aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Cuando vio Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y, tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y lo traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Y los que murieron por la culpa de este hombre y por la plaga fueron 24,000. Entonces habló al Señor a Moisés diciendo: Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos,
y en mi celo no ha destruido a los hijos de Israel. Por tanto, y he aquí yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del hombre de Israel que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una casa paterna de Simón. Y el nombre de la mujer madianita que fue muerta era Cosbi, hija de Sur, el cual era cabeza del pueblo de una casa paterna de Madián. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, pues ellos han sido hostiles con sus engaños, los que os engañaron en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija del jefe de Madián, su hermana que fue muerta el día de la plaga por causa de Peor. O sea, aquí miramos claramente que las consecuencias de desobedecer a Dios pueden ser terribles. Pero un hombre tuvo el valor espiritual porque el Espíritu de Dios moraba en él. Se levantó y en medio de la congregación y fue tras esta pareja y los atravesó con la lanza. Y nosotros miramos porque ya estos hombres ya descaradamente, en presencia de Moisés, en presencia de aquellos que estaban llorando y clamando para que la plaga parara, no les importó. Ellos estaban en su pecado y lo llevaban adentro del campamento. Imagínense, 24,000 inocentes murieron ese día. Y el Señor honra a Fineas y le dice que le da un pacto de paz. O sea, cuando nosotros miramos esto terrible que sucede, es para que aprendamos de esas experiencias y no permitamos que nuestra vida o que nuestras congregaciones sean de maldición. Pero a quien quieran rumores que habían llegado, ¿verdad? Y no se trata de solo los rumores, o sea, que hay que investigar. Por eso es que se manda esta comitiva, ¿verdad? Y envían esto a aclarar la intención y el significado del altar. O sea, porque sí llegaron con una intención. ¿Por qué? Porque ya estaban ellos, como dice el título de este día, perseguidos por el pasado, por las experiencias del pasado, los inocentes que murieron con Acán, el montón de gente que murió cuando Coré se rebeló, y ahora 24,000 que acababan de morir. Y entonces es serio el asunto, y llega esta delegación, y entonces ellos dicen: ¿qué está pasando? Pero lo que miramos aquí es ¿quién encabezaba la comitiva? Bueno, Fineas, el hijo de sumo sacerdote, el que iba a ser sumo sacerdote. Porque los frutos que daba este hombre, el celo verdadero por Dios, y no estamos hablando de un extremismo, estamos hablando de un celo verdadero por las cosas de Dios, hizo la diferencia y paró toda esa mortandad. Y esa reputación lo precedía ya a Fineas, porque él le puso fin al libertinaje del pueblo de Israel en Baal-peor. Porque allí dice que Fineas lo vio, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó entre la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras la israelita a la tienda. Lo atravesó al hombre y a la mujer por sus vientres, y entonces cesó la mortandad de los israelitas. ¿Y quién más? O sea,
para ir y mirar este problema. Y si nosotros ponemos atención aquí y somos cuidadosos, miremos, porque pudieron mandar a Josué o pudieron mandar a Aarón o incluso el mismo Moisés podía ir, pero la confianza por la fidelidad y por el celo de las cosas del Señor, era el hombre indicado. Y iba allí con todos los representantes de las otras nueve tribus y media que estaban. Y entonces empieza, ¿verdad?, la acusación y la defensa. Porque ellos le dijeron, bueno, están haciendo un sacrilegio, están rebelándose, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ellos acusaron, ¿verdad?, de esta comitiva que venía de que habían cometido prevaricación, traición y rebelión. Y esta transgresión de la que se habla, esa es la misma palabra que se utiliza en el pecado de Acán. Y aparece muchas veces en los 5 primeros libros de Moisés. La palabra Maal se puede traducir como prevaricación, como traición e incluso como rebelión. Y es por eso que se mencionan los ejemplos, ¿verdad? Fineas va a mencionar los ejemplos de Acán y de Baal, peor, los que estaban más recientes, los que habían visto esa generación. Uno era por traición y el otro por rebelión. Y aquí se miraba el temor que tenían estas tribus de que el acto de construir un altar no autorizado condujera a la apostasía, a la idolatría y la inmoralidad. Y eso, si hubiera sido de esa manera, iba a provocar la ira del Señor, no sobre estas tribus nada más, sino sobre toda la nación de Israel. Todos nosotros, hermanos, amigos, hemos tenido experiencias negativas que tienden a determinar nuestra manera de afrontar incidentes similares en el futuro. Y aquí es donde entra la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios la que nos va a ayudar a que esas experiencias pasadas no determinen la forma en que tratamos a nuestros prójimos hoy en el presente. Pero la historia continúa. Las tribus vinieron a hacer la acusación y fue directa, fue clara, fue dura. Pero ahora viene la respuesta de los que estaban siendo acusados. Y la respuesta, cuando leemos nosotros, fue amable. Fue amable. Y si nosotros leemos Josué 22, del capítulo 22, del versículo 21 al 29, a la luz de Proverbios 15:1 que leímos, que podemos hacer podemos aprender de la respuesta de las tribus que dieron ellos, esas tribus orientales. Mire cómo respondieron en Josué 22, 21 al 29. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de las familias de Israel: el poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor, Él lo sabe. Que Israel mismo lo sepa. Si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir al Señor, o para ofrecer holocaustos o ofrenda de cereal sobre Él, o para ofrecer en sacrificios de ofrendas de paz, que el Señor mismo nos lo demande. En verdad hemos hecho esto, más bien por temor, diciendo: el día de mañana vuestros hijos pudieran decir a vuestros hijos: ¿qué tenéis que ver vosotros con el Señor, Dios de Israel? Porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén e hijos de Gad. Vosotros no tenéis parte con el Señor. Así vuestros hijos podrían hacer que nuestros hijos dejaran de temer al Señor.
Por tanto, dijimos, construyamos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros y entre nuestras generaciones después de nosotros. Hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, para que en el día de mañana vuestros hijos no digan a nuestros hijos, no tenéis porción en el Señor. Nosotros pues dijimos, sucederá el día de mañana, y si nos dicen esto a nosotros o a nuestras generaciones, y entonces diremos, ve la réplica del altar del Señor que nuestros padres edificaron, no para holocaustos ni para sacrificios, sino más bien como testigo de entre nosotros y vosotros. Lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor y nos apartemos de seguir hoy al Señor construyendo un altar para holocaustos, para ofrenda de cereal o para sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está frente a su tabernáculo. La respuesta de los que están siendo acusados también es directa, así como fue directa la acusación. Y me gustaría usar otra palabra en vez de usar la palabra directa. Me gustaría usar la palabra clara. La acusación fue clara, pero también la respuesta fue clara. Y es por eso que, como se dice, hablando se entienden las cosas. Y las tribus no respondieron, ¿verdad?, a las acusaciones que se le estaban haciendo enojados y en forma de defensiva y queriendo pelear, sino que escucharon en silencio. Y a muchos de nosotros, personalmente, nos falta más escuchar en silencio. Porque la gravedad de las acusaciones a las cuales se les estaba haciendo demuestra que ellos tenían una paciencia, una paciencia ejemplar. Porque esta respuesta, sin enojo, sin buscar revancha, es de justamente lo que hablaba Proverbios 15:1, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. ¿Cuántas veces, hermanos, se han dejado llevar por el enojo, por la ira, en donde ya no se ve el Espíritu de Dios manifestándose en esa persona, sino se ve el espíritu del enemigo? Y entonces miramos aquí que los acusados, la defensa que usan es el único que los podía defender: Dios mismo. Y es por eso que ellos usan la expresión el Señor, Dios de los dioses, el Señor Todopoderoso. Y esta lista se repite 2 veces con un énfasis. Prácticamente, esta invocación del nombre del Señor, de la manera que lo hicieron, vino a apaciguar el ambiente. Y vino a disipar las dudas y las falsas acusaciones que casi condujeron a una guerra civil entre el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de que Dios conocía y comprendía plenamente la situación, y siendo de esa manera, ellos también esperaban que la delegación que había llegado también la comprendieran. Pero también, que no se nos olvide este elemento: las 2 tribus y media también asumieron su responsabilidad ante el Señor, invocando su castigo sobre ellos mismos en caso de que hubieran cometido esa falta por la cual se les estaba acusando. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 18:19 dice: cuando entren
en la tierra que el Señor tu Dios les da, no aprenderán a hacer las cosas abominables de esas naciones. Y aquí miramos que después del diálogo, ¿verdad? Después de las explicaciones, con calma, como debe de ser, se produce una revelación sorprendente. Por un lado, demostraba que la acusación carecía de fundamentos. Porque un altar no solo sirve para ofrecer sacrificios en aquel tiempo, se levantaban altares como conmemorativos, porque el único altar en el cual estaba permitido hacer sacrificios era el altar que estaba en el tabernáculo. Entonces, al explicar ellos, revelaron, ¿verdad?, la motivación verdadera. ¿Cuál era esa motivación verdadera? Bueno, ellos tenían miedo de que por vivir al otro lado del Jordán, ellos fueran considerados extranjeros o separados del pueblo de Israel. Y esa era la verdadera motivación por la cual hicieron esta construcción de ese altar. Entonces ellos habían actuado motivados por el respeto reverente con Dios, la misma motivación que tenían los que vinieron a averiguar. Y es que la verdadera base de la unidad de Israel no era la geografía ni la extensión de la tierra recibida. La base de la unidad de Israel era su lealtad espiritual a las exigencias del Señor. La preocupación de las tribus que residían al oeste del río eran preocupaciones genuinas. Y ellos se dieron cuenta de que no era como lo que estaban pensando. Y entonces ellos, en vez de sentirse derrotados o avergonzados, se regocijaron con sus hermanos, porque sus sospechas habían sido erróneas. Y así se evitó una guerra civil en Israel. Y así se preservó la unidad de la nación. Y es por eso que todas estas enseñanzas nos van a ayudar a poder manejar las falsas acusaciones. Y nos van a llevar a tener una actitud diferente. Miren lo que dice el Salmo 37, versículo 3 al 6, el versículo 34 y versículo 37. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor, Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 34 dice: espera en el Señor y guarda su camino. Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. Versículo 37, observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. ¡Wow! Tremendo, hermano. Y ya que hemos visto todos estos conflictos, todo este asunto, ve las resoluciones del conflicto. Y vemos de qué manera Josué 22, capítulo 22, 30 al 34, da este incidente algunas ideas acerca de cómo resolver conflictos y poder llevar o garantizar la unidad de la iglesia. En el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí
mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Y Juan 17, 20 al 23 dice: mas no os ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. En conclusión, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamados por el propósito de heredar bendición. La historia de Josué 22 contiene varios principios acerca de la comunicación. La comunicación provechosa pueden aplicarse a las relaciones humanas cotidianas, en nuestras congregaciones, en la iglesia y también en la comunidad. Todos estos principios los podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones en nuestra familia, en las relaciones en nuestras iglesias, o sea, en todo lugar. Vean los siguientes principios. Vamos a ver varios principios. Número 1. Cuando las cosas van mal, parecen ir mal, lo mejor es comunicarse en lugar de reprimir nuestras observaciones. Exploten. Es bueno que el pueblo de Dios no permanezca indiferente cuando los problemas parecen surgir. Si las tribus del este del Jordán hubieran comunicado su intención de construir un altar conmemorativo, todo este malentendido se hubiera podido evitar. Al igual, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestras congregaciones, la comunicación pudo haber evitado muchas discusiones, malos entendidos. Número 2. Aunque uno esté convencido de que está en lo cierto, no hay que extraer conclusiones precipitadas. Las tribus del oeste del Jordán se apresuraron a creer el rumor que llegó a sus oídos y que ellos concluyeron erróneamente que las tribus del este del Jordán habían apostatado. Y aquí miramos el otro principio: investigar, escuchar, no creerse de rumores, ir al mero hoyo del asunto. Principio número 3. Es necesario hablar de los problemas reales o percibidos antes de actuar, según las propias conclusiones. Y aquí entramos otra vez en donde nos falta esto, amigos y hermanos. Nos falta a veces hablar de los problemas reales. Principio número 4. Se debe de estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad. Las tribus del oeste del Jordán estaban dispuestas a renunciar a parte de su asignación para dar cabida a las otras tribus si el hecho de estar a otro lado del Jordán era la causa de su supuesta apostasía. Porque esa parte a veces la pasamos desapercibida. Eneas, con los representantes que llegaron, le ofrecieron parte del lugar donde ellos estaban, porque si el estar al otro lado del Jordán les iba a causar esta incomodidad o los iba a llevar a la apostasía, ellos estaban dispuestos a desprenderse de algo de ellos con tal de que sus hermanos no cayeran en apostasía. Hay que hacer sacrificios, hermanos, para la unidad.
Principio número 5. Cuando te acusen, ya sea falsa o injustamente. Cuando te acusen, ya sea falso o justamente, da una respuesta no con ira, sino que con una palabra y una explicación clara, amable. Porque responder a una acusación con otra nunca conducirá a la paz. Y hay que entender y comprender antes de intentar que nosotros nos comprendan. Y principio número 6, hay que alegrarlos y hay que bendecir a Dios cuando se restablece la paz. Porque es maravilloso que la congregación israelita principal experimentó una gran alegría y alegría genuina cuando se enteraron de la verdad y los motivos de las otras 2 tribus y media. Ellos no estaban así como con orgullo de que, ¿verdad? O molestos porque ellos habían errado. Ninguno de los 2 grupos, sino que todos admitieron en la parte que se habían equivocado. Porque miren, si estas acusaciones hubieran sido reales, el pueblo de Israel habría aplicado los requerimientos punitivos prescritos por el pacto. Y esta parte que es súper especial, y voy a hacer énfasis en esta parte. Oiga bien, escuche bien. Si no puso atención a todo lo demás, tal vez ya se le olvidó, al menos recuerde esto. La unidad nunca puede ser un argumento para diluir la verdad o renunciar a los principios bíblicos. Repito, la unidad nunca puede ser un argumento para diluir la verdad o renunciar a los principios bíblicos. Y si tenemos que tomar unas decisiones que incluyan la disciplina eclesiástica, que sería el último recurso y no el primero, siempre esta disciplina eclesiástica tiene que ser con el fin de restaurar y de intentar la reconciliación, siempre basado en la palabra de Dios. Cuán diferentes serían nuestras iglesias si nosotros aplicáramos estos poderosos pero sencillos principios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra comunidad y sobre todo en nuestras congregaciones. Muchas gracias, amigos, hermanos, por haber llegado hasta el final. De verdad, esta lección nos ha dado una gran lección. Espero que podamos todos y cada uno de nosotros abrazar estas verdades, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a recordarlas en los momentos difíciles que vayamos a enfrentar y así poder dar una resolución a los conflictos de una manera bíblica. Una cita la próxima semana para continuar con estos estudios a través de la misma plataforma. Si Dios lo permite, si Él no ha regresado, estaremos aquí. Mientras tanto, recuérdese, si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo, demuéstrelo. Un abrazo.